A comenzar entonces el estudio bíblico de esta noche, Daniel capítulo 6. Y como le comentaba, hoy cerramos esta parte histórica, biográfica, cierta medida también biográfica porque habla un poco de la vida sobre todo de los, en primera instancia de los amigos de Daniel y sobre todo de la vida de Daniel, su etapa de aproximadamente unos 60 años en la cautividad, tanto en el reino babilónico, medo-persa, persa. Y hoy vamos a hablar ya de Daniel en este capítulo 6, ya un Daniel avanzado en edad, unos aproximadamente 80 años, ya con buen tiempo de vida y con más de 60 años, pues, en esa situación. Y le pasa algo a Daniel que normalmente en la Biblia vemos que todo hombre y mujer de Dios es probado. Y Daniel había sido probado. Pues. Y cuando yo le comentaba un poquito el domingo sobre los leones, el foso de los leones, vemos que el león representa en este caso la amenaza, la persecución, el rondar, el estar, como dijo el apóstol Pedro, pues, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero es esa persona que se expone y deja que la trampa lo arrope. En el caso de Daniel no fue así. Y vamos a leer, y vamos entonces, en el nombre del Señor, ir revisando este capítulo. Vamos entonces a comenzar. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Vamos a detenernos un poquito acá. Fíjense, como le comentaba, aquí Daniel se sigue relatando su vida. La palabra del Señor nos sigue enseñando qué estaba viviendo Daniel, qué estaba pasando Daniel. Ya Daniel, repito, un hombre ya de más de 80 años, ya una cantidad de tiempo en el reino, ya el reino había cambiado, ya no era el reino babilónico, sino era el reino medo-persa, una fusión entre dos reinos o dos poderíos que se habían unido para conquistar los medos y los persas. En este caso Darío fungía en ese reino, y luego el que asumió con mayor grandeza, vamos a decirlo así, luego fue Ciro, ¿no? 2 años después. Y tenían una familiaridad. Gaburo le decían en la historia a Darío, pero bíblicamente se le llamó Darío, pues. Y venía a ser como una especie de, o una especie no, era cuñado realmente de Ciro. Pero bueno, es una historia un poquito larga y engorrosa histórica, pero aquí lo que nos atañe es ver qué estaba pasando con Daniel. Había cambiado el reino, repito, y Daniel dice ahí que continuó siendo fiel al Señor, fiel al reino. Él por consecuencia del cambio de reino, él pudo haber dicho, bueno, yo a esta gente no le voy a ser fiel. Esta gente, pero no, él mantenía su posición bíblica correcta de decir que él estaba en una situación que él lo había elegido. Él no lo había elegido estar ahí, a él lo habían llevado desde muy joven a ese lugar. Y ahora que había cambiado el reino y era un nuevo rey, con nuevas leyes, nueva forma de gobierno, él simplemente asumió como hijo de Dios que era su condición. No estoy diciendo que Daniel era conformista, cuidado. Pero Daniel no se iba a luchar, no iba a politizarse, como vemos hoy en día en la iglesia del Señor, diferentes partes, donde la iglesia sea politizada. La iglesia toma partido político y la iglesia no está para eso.
Siempre lo he dicho y lo mantendré. La iglesia está para orar, para clamar, pero la iglesia involucrarse en acciones políticas o en movimientos políticos es un craso error. Ha pasado, lo han visto algunos bien, otros mal. A mí no me atañe juzgar esa parte, pero a mí bíblicamente yo prefiero mantenerme en ese equilibrio de tener esa tranquilidad y el ser independiente, pero dependiente del Señor. Amén. Amén. Daniel no tenía ese criterio político, simplemente era un siervo del Señor. Y vemos que el reino había, de aquel reino de oro, donde la figura preponderante era Nabucodonosor, este reino vemos que era de menor calidad. Aquí vemos a 120 sátrapas o gente de gobierno. El rey estaba, vamos a decir, bajo una situación diferente, o el reino tenía la totalidad de la gobernanza, aunque era el rey, tenía autoridad, pero usted va a ver qué pasó. Él hubiese pasado con Nabucodonosor, por ejemplo. Pero vemos que estos 120 sátrapas tenían sobre ellos también 3 gobernadores. Y el rey había pensado, por ver el prestigio, la serenidad, la forma de ser de Daniel, en levantarlo por encima de sus gobernadores. Si prácticamente Daniel iba a estar segundo después del rey. Era algo... Sí, y Dios honra al que le honra. Y Daniel no estaba buscando cargo, Daniel no estaba peleando políticamente por un cargo. Daniel simplemente estaba ahí para ser un siervo y cumplir un servicio en una tierra, en un gobierno, en un sitio donde a él no lo habían, digamos, consultado para estar. Recuerden que lo habían sacado de su tierra y lo habían puesto ahí. ¿Sí? Él no tenía elección. Ahora fíjese, dice ahí que el mismo Daniel dice que era, y lo veían como, de hecho era así, tenía un espíritu superior. Esta expresión a mí me gusta mucho porque implica que Daniel tenía, vamos a usar este término, pues, un sentido espiritual superior. Si no estaba buscando a Dios por las ramas, por las orillas, por los rincones, él tiene una relación directa con Dios. Y ahora vamos a ver el por qué pasa lo que pasa con Daniel. Él no andaba buscando figurar o mostrarse más espiritual, no. Él transmitía eso espiritualmente. Se sabía que ese espíritu superior de Daniel no era porque él, yo oro más, yo leo más la Biblia. No. Él mostraba con su testimonio, con su carácter, con su forma de ser, que Dios habitaba en su corazón. ¿Yo? Tenía carácter. Decía que Daniel era un pusilánime, un tipo aguado, un tipo bobo. No. Tenía su carácter, su firmeza. Y lo demostró cuando Belsasar lo llamó y le dijo, no. Tus favores, lo que me estás ofreciendo sean pero a mí no me vas a comprar por eso. ¿Se acuerda? Que el hombre le estaba pagando a Daniel para que le revelara la escritura. No. O sea, a Daniel no le iban a comprar con tesoros. No. Daniel tiene una convicción y un carácter firme en el Señor. Y en ese caso, y en este caso ahora, a Daniel se le iba a probar. ¿Y cómo se le iba a probar? Vemos que el rey ya tenía el deseo de ponerlo en un cargo superior. Pero los gobernadores, los sátrapas, ese grupo, como siempre, donde alguien muestra que es, no digo yo mejor, porque eso de ser mejor, por ejemplo, hay gente que es buena en su profesión, hay gente que cumple sus cosas y hace bien sus cosas, y los que son flojos, los que no les gusta, el ver surgir a alguien le va a generar como que molestia o envidia. Porque bueno, que él hace su trabajo y lo hace bien, hazlo tú también, esfuérzate. Y vemos que eso ha pasado en la historia humana por cualquier cantidad de veces. Vemos que a José, sus hermanos lo venden porque José tenía una característica o unas características mejores que sus hermanos. Igual vemos en nuestro Señor Jesucristo que brilló y sigue siendo superior a todos porque el Señor mostró lo que Él quiere que nosotros seamos, hijos de Dios. Y sigue siendo un objetivo para nosotros mostrar que somos hijos, hermanas, hijas de Dios. Hijos de Dios con los derechos que Jesucristo nos ha dado a tener. Y Daniel, en esa, digamos, cualidad hermosa de ser un hombre de carácter, un hombre firme, vemos que el rey lo estaba levantando. Pero la envidia, los gobernadores, los sátrapas, los que competían a ver si ellos se quedaban con el cargo, dijeron, no nos conviene. Y aquí hay una pregunta muy básica, es decir, ¿por qué? ¿Qué daño podía hacer Daniel si vamos a decir, no lo conocían bien porque era un reino nuevo, ok? Pero por lo menos ya tenían como que
por la misma condición del rey, de ver a Daniel como un hombre digno, como un hombre noble, como un hombre firme, un hombre, a mí me gusta mucho esa palabra, un hombre de honor. Cuando uno habla de honor, eso de que uno se mantiene en una posición de equilibrio, de sí, sí, no, no, ser honorable y mantener una firmeza como hombre o como mujer de Dios. Y eso no tiene que ver con que no, seamos hombres y ustedes mujeres, no, tiene que ver con ser de, de, de lo que Dios nos ha dado a ser sus hijos. Amén. Amén. Pero Daniel, como hijo de Dios, Dios lo estaba exaltando, lo estaba levantando. Y al ponerlo, el gobernador, el rey, al querer ponerlo en un lugar donde él no quería que lo contagiaran, que lo contaminaran, donde él veía que eso que él quería ponerlo era porque veía que Daniel era honesto, que Daniel era un hombre firme, y usted sabe, la corrupción siempre ha existido. Él decía, me conviene este tipo. ¿Ve? Un cristiano verdadero siempre va, y no estoy hablando nuevamente de que porque tiene la política lo van a levantar. No, un político puede buscar el consejo de un buen cristiano, eso no está mal. Un político o una persona que tenga X o Y situación de estar en un cargo X o Y, buscar el consejo de un hombre, una mujer de Dios, no está mal. Ahora, involucrarse en algo así, ya es otra cosa, ¿va? Daniel no era que estaba involucrado, estaba ahí, no le tocaba de otra. Y el rey veía que entonces todos ellos estaban como que buscándole la vuelta porque el rey no quería ser perjudicado y no quería que su reino se viera perjudicado. Y ya el rey, mire, la gente en una posición así aprende a conocer a su subalterno, vamos a decirlo así. Y el rey, ya un hombre de más de 60 años, en este caso Daniel dice que cuando comenzó a reinar tenía 62 años, ya tenía experiencia, ya tenía tiempo, ya sabía olfatear, conocer el carácter, y veía a aquellos como que muy apuraditos para lograr el cargo. A Daniel lo veía tranquilo. Y repito, el testimonio de Daniel es que era un hombre honorable. Y le convenía poner a Daniel en un lugar que pudiera él rendirle cuenta. ¿Ves? Pero entonces esta gente dice que los gobernadores, los sátrapas estaban buscando ocasión en cómo. Pero tendrá un cable pelado por ahí, como decimos en criollo, tendrá alguna situación, tendrá algún pecado oculto. Nada, no conseguían nada. ¿Dónde encontraron ellos en el ser creyente? Y sabe que ha sido para el enemigo causarnos un daño en nuestra relación con Dios, es un objetivo máximo, en dañar nuestro testimonio. Es decir, no, es que tal o cual cosa, mentir. Y buscar qué forma. En Daniel buscaron, bueno, dieron y fíjense lo astuto del plan. Porque al no hallar ninguna, digamos, falla personal, falla administrativa, porque era fiel, no tenía vicios. No lo veían por ahí emborrachándose, no, lo veían hombre que no tenía falta porque él era un hombre digno, honorable, hijo de Dios. Ya un hombre anciano puede decir, no, pero revisaron la historia de Daniel y impecable. Qué bonito va. Qué bonito que digan la hermana, el hermano, desde que se convirtió ha sido esa hermana, ese hermano, intachable. Qué bonito va. Ah, que han dicho mentira, que han dicho que sean mentiras, por supuesto. Gloria a Dios. Si mintieron del Señor, van a mentir de nosotros. Ahora dice que cuando ellos estaban buscando ocasión, buscando y no hallaron nada, ¿dónde apuntaron? En su relación con Dios. Dice, no hallamos falta alguna contra Él y vamos a buscarle en su relación con la ley de su Dios. Recuerden que estamos hablando de un reino que ahora era diferente al babilónico, pero seguía siendo idólatra, tenía cualquier cantidad de divinidades, de idolatría y todo eso. Ahí no podían ellos juzgar a Daniel porque Daniel tenía relación con un único Dios verdadero. Por ahí se iban a enfocar. Ahora quisieron. ¿Qué hace la gente cuando ve que usted es fiel? ¿Qué hace la gente? Y usándolo el diablo, por supuesto, para tratar de dañar su reputación o la mía. Van a buscar qué forma. Yo recuerdo que cuando yo joven, la burla, pues. La burla era que el evangelio era para gente bruta, y como era que tú eres tan... Y era un hombre estudiado, tal, un joven que tal, que tiene... ¿Cómo te va? El evangélico es para bruto, para malandro. En mi época, a mitad, a finales de los años 70, el evangelio era para gente bruta, para gente de barrio, para gente ignorante, para gente, para malandro, pues. Y yo, no, pero era eso, pero era como que causarte a ti, causarle a aquel momento a la gente, como que no te conviene. ¿Ves? Entonces,
Pero gracias al Señor que no caló eso. En Daniel, fíjese que ellos al buscar y buscar y buscar, idearon un plan muy satánico. Vamos a leer qué fue lo que pasó. El 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Aquí pasa un detalle interesante. Normalmente los reyes y de toda época a la gente le gusta la adulación, ¿verdad? En los cargos, como dice por ahí, los alamicates, los aletis, los adulantes. Entonces, una persona que sea débil de carácter y tenga un cargo y lo adulan, ¡ay, eso! Al rey planificaron cómo vamos a dañar a Daniel. Se dieron cuenta, ya habían observado lo que Daniel hacía, ya se va a dar cuenta. Y al observar lo que Daniel hacía a diario, dijeron: vamos a hacer esto. Vamos a hacer que el rey firme un edicto durante 30 días, nadie pueda orar a nadie, sino a ti, oh rey. Le adornaron, le levantaron aún más el ego a Darío. Lo adularon. Y, oye, qué bueno. Fírmalo, de acuerdo a la ley medo-persa, que luego que tú lo firmes y lo selles, no puede ser abrogado. Fíjense, ahí voy al punto. En el tiempo del reino babilónico, en el caso de Nabucodonosor, eso no existía. Nabucodonosor ejercía el poder y la autoridad absoluta. Él no tenía que depender de la ley, sino que el que ya mataba, punto. Aquí tenía que firmarlo, sellarlo y que fuera en acuerdo, en consejo, como habían acordado esta cantidad de, perdónme la palabra, pero esta cantidad de sinvergüenza, hijos del diablo, para hacerle daño a un hombre de Dios. Fíjense todo el aparataje y el engaño y exaltarle el ego al rey para decirle 30 días para que la gente nada más ore a ti. Para que la gente nada más no vaya a ningún otro Dios, sino a ti. Oye, al rey le agradó. Le dijo: oye, está bien. No rompo por mucho tiempo el ordenamiento religioso de las naciones, de los demás reinos, sino que en todo lugar la gente me mira a mí, como su máxima representación. ¿Ves? ¿Qué tal, verdad? Lo que veníamos hablando, el endiosar al ser humano. Los reyes se sentían prácticamente divinidades. Vea la historia, los emperadores romanos, diferentes hombres que aún todavía hay gente que se siente que son iluminados de Dios, que son puestos por Dios para representar a Dios en esta tierra en cargos políticos, literal. Lo ves sin que me quede nada por dentro. El Netanyahu es el primer ministro que no es judío, por cierto, recuérdelo, él es polaco, de Házaro, pero él se siente que él es iluminado de Dios y está puesto ahí por Dios para hacer lo que está haciendo, sí, hacer todo el desastre. Es como extraño, ¿verdad? O lo que llama la cultura norteamericana o estadounidense, donde ellos promulgan desde su propia fundación, donde ellos tienen el derecho absoluto de gobernar, igual que el sionismo, el mundo entero. Y son casos que uno dice: oye, se sienten con esa facultad de Dios para ellos ejercer el dominio, sin ver que ahí el que está gobernando sus corazones es el propio Satanás. Esa doctrina que ellos tienen, pues, lo que ellos dicen el destino, es decir, ellos tienen un destino manifiesto, fue manifestado en la Escritura para que ellos gobernaran. Lo mismo, por supuesto, eso viene de los propios sionistas o los judíos. Pero no vamos a meter mucho en ese tema, sino vamos a hablar de este caso del rey Darío. Firmó, selló. Y punto. Se cumplía. Ahí no había... Y ocurre algo que mueve y vamos a ver lo que pasa. Se firmó y de una vez el edicto y la prohibición de no orarle, no pedirle a ningún hombre o Dios fuera del rey Darío. Vamos al 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa,
y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Pongan atención a esta parte. Era normal, era su costumbre. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey, y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey, diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cualquiera que lea esto así rápido pensará que Daniel fue desobediente, fue rebelde, fue arrogante, y nadie me va a controlar. No, usted ve que era su costumbre. No, que Daniel era más valiente. Él dependía del Señor. Era un acto de dependencia del Señor. Cuando dependemos del Señor, la oración es algo que lo hacemos, vamos a decir de esta forma, no quiero ser honesto, pero es costumbre ya. Pues. Estamos acostumbrados a hacerlo. Y es como un respirar. El aspirar de Dios, su palabra. Y el expirar o el hablar con Dios, la oración. Entonces, es muy difícil no hacer, decir, no, yo no voy a orar. Ya está, ya es parte de nosotros, ¿sí? Era parte de Daniel hacer su oración diariamente a esos espacios, esos tiempos, 3 veces al día. Y normalmente, por costumbre de ley, hacia la ciudad de Jerusalén, hacia el templo, oraba. No, pastor, ya el templo no existía, por supuesto, pero su corazón estaba ahí. Era la costumbre, buena, agradable, y oraba, y oraba. No era algo que lo estaba haciendo arrogantemente, lo hacía porque él dependía del Señor. Él no se arrodillaba, oraba, clamaba, pedía por él, por su pueblo, pedía por las situaciones, él veía las amenazas. Lo que hicimos hace un rato, nos arrodillamos a orar porque el mundo es amenazante, este mundo cada día está más caído, este mundo está cada día más apartado. Oramos por nuestra familia, oramos por la iglesia del Señor, oramos por nosotros. Es decir, que la oración tiene un poder que en la palabra hemos aprendido, que oremos sin cesar. Aquí en la casa, en la iglesia, en el trabajo, ahí un momento de quietud, una oración breve, Señor, gracias Padre. Yo veía caminando, yo veía lo bonito del crepúsculo, el atardecer, y gracias Padre, qué bonito ver tu creación, ver cómo está anocheciendo. Esas cosas que parecen que es normal. Claro que es normal, pero uno se goza en el Señor. ¿Amén? Y Daniel se gozaba y no se vio bajo ningún aspecto amenazado. Imagínense hoy que venga un edicto mundial donde se prohíba, pues. No están las puertas, ¿vio? Donde se limite, donde no se permita. Yo recuerdo que hace unos años atrás, cuando el famoso bicho que le decían, mire, congregarse era complicado, porque hasta hubo pastores que fueron detenidos porque nosotros congregamos en casa y ahí encerraditos, con el cuidado debido, pero no paramos de congregarnos, pues, salvo ciertos momentos que ya era muy difícil. Pero fíjense cómo nos prepararon para algo así. No se pueden congregar, no pueden salir. Y vienen cosas que van a obligar a que la iglesia del Señor tome decisiones. ¿Ve? O nos mantenemos en el Señor o la iglesia se doblega al mundo. Daniel no se iba a doblegar, él iba a seguir su normalidad como hijo de Dios. Y de costumbre oraba. ¿Qué pasó? Ellos que veían que estos sátrapas, estos gobernadores, esta gente que le dieron la vuelta a Daniel a ver dónde nos consiguen una falla, Entonces el enemigo va usando cualquier estrategia para hacernos daño. Consiguieron, aquí este es el punto, para él fuerte, para nosotros débil. ¿Qué? Vamos a hacer que el rey dé un edicto que nadie pueda orar. Y Daniel lo supo, y se atemorizó, no. Lo hizo. Y él sabía que lo iban a ver.
Pero él no lo hizo, repito, para retar, para decir, mire, yo soy más bravo que ustedes. No había eso en el corazón de Daniel. Dependía de Dios. Cuando dependemos del Señor, amén, dependemos de Él, en las buenas y en las malas. Cuando todo está bien, o todo está patas arriba. Señor, en ti confío. Señor, tú eres, ¿en quién confío? ¿Dónde voy a dónde? Como le dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Entonces, Daniel estaba ahí, a riesgo, claro, él sabía el riesgo que estaba corriendo. Y le fueron con el chisme, la información al rey. Rey, mira, ¿te acuerdas lo que hiciste? Firmaste, sellaste. Ah, bueno, pero ahí está uno que no te respeta. No ora a ti, sigue orándole a su Dios. Oye, mire, Daniel, en esa firmeza, da una lección, no una lección tan hermosa, de que a pesar de los riesgos que puedan asumirse como cristianos, para ese momento, como hijo de Dios, para este momento, pastor, yo no corro riesgo, gloria a Dios, pero estamos en una lucha, en una guerra donde el enemigo está amenazando constantemente nuestra vida. Y hay que pelear la buena batalla de la fe, perseverar hasta el fin. Y esa perseverancia de Daniel tenía un precio a pagar para el mundo, el rechazo, el odio. Y la sentencia estaba dictada. El que no lo haga será echado al foso de los leones. Daniel había vivido todos esos años en medio de lobos, en medio de leones, en medio de amenazas, ¿sí o no? Constantemente Daniel tenía que guardarse y preservar su vida, su testimonio, porque vivía en reinos, en este caso el segundo reino que le tocó vivir, que no eran fáciles. Para él, la amenaza de lo echar a... Oye, pero te le dice un cristiano hoy, mira, hermano, tenga cuidado. Oye. Ay, no, entonces no voy. Oh, hermano, le estoy diciendo que tenga cuidado, no es que no vaya. No, que... Me explico, por ejemplo, luego no hay una vigilia que se iba por ahí, por esa zona. Ay, ¿cómo vas a ir por ahí? Eso es peligroso, una vigilia. Y yo, ¿y te vas a venir a qué hora? Entonces, hay como que siempre como ese espíritu de temor, ¿verdad? Yo no. Si yo fuera por ahí, si la gente se va y se emborrachan, hacen desastre y llega, ¿cuánto más un hijo de Dios, chaval? Pues Dios guarda a uno. Y Daniel tiene eso presente. Pero vamos a ver ahora qué pasó. Dice el 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Y instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Mire este detalle, que a mí me parece muy significativo. El rey no tenía poder absoluto. Hoy en día vemos que los gobernantes, usted cree que gobiernan, siempre hay detrás de los gobiernos, hay poderes, tanto económicos, políticos, militares, como sobre todo espirituales. ¿Oyó? No se gobiernan ellos, pues. Están ahí, ok, representando, haciendo un trabajo, pero uno ve, a medida que uno va avanzando en el conocimiento de las cosas a la luz de la Escritura y de los acontecimientos, que son simplemente títeres, marionetas de otros, y que lamentablemente esos otros sirven a uno que no tiene nada que ver con nuestro Dios. ¿Sabe quién es, verdad? En el caso de este rey, que era de menor, ese reino era de menor calidad. Recuerden que la cabeza era de oro, Babilonia, el pecho y los brazos, que era esa segunda representación del reino medo-persa, era menos calidad y menos dominio, menos gobierno, menos poder.
Ahí lo vemos representado, que el rey, después de firmar, no podía abrogarlo. Siendo, repito, otro dice, no, ya va, eso a mí no me interesa, yo soy el rey, eso lo abrogo y punto. No podía, lo sujetaba la ley, Meda o Medo-Persa. Y le dijeron en su cara, recuérdalo que es ley, de Medio y de Persa, que después que tú firmes y selles, no se puede abrogar, no se puede quitar. Y él no pudo hacer nada. Luchó, le buscó la vuelta, buscó la ley, dijo que trabajó en pro de ver cómo le iba a Daniel, no hubo forma. Recuerda, rey, no puedes quitarlo, ya lo sellaste. Y me imagino el rey Darío diciendo, oye, vale, esta gente me aduló, esta gente me exaltó, esta gente me hizo firmar esto y sellarlo, y yo en mi estupidez, diría él, ahora la condené a muerte a un hombre inocente. Vemos con la diferencia, pero vemos como el caso de Pilato, que Pilato trató de librar al Señor, y el Señor le dijo, no, ningún poder tendría, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dado de arriba. Eso, bueno, Pilato dijo, oye, vale, más trató, pero no había forma, porque ya lo del Señor era muy por encima, gloriosamente eterno, de su obra culminada, que iba a culminar en la cruz del Calvario. No había forma. Él iba a él. Y Daniel estaba confiado. El rey trabajó y trabajó y buscó y le dio la vuelta aquí y preguntó allá, consultó la ley. Nada, le dijeron, rey, acuérdate, no hay forma, ya lo sellaste, ya lo firmaste, no hay forma. ¿Qué le tocó? Lanzarlo a los leones. Yo me imagino la escena. El rey angustiado, desesperado, y de repente ve a Daniel que lo traen, y la cara de Daniel tranquilo, sereno. Me imagino que eso mortificaría más al rey, porque le tenía precio. Tenía precio, sabía que era un buen hombre. Por eso lo quería llevar a un lugar de demasiada responsabilidad, pero también de mucha, digamos, confianza, porque sabía que era un buen hombre. Ahora verlo que él mismo lo estaba condenando a muerte. Imagínense cómo estaba el rey, que dio y dio hasta la ya tarde noche y no pudo. ¿Y qué más le tocó? Entregarlo, pero vio el rostro de Daniel. Estoy convencido que el rey al ver el rostro de Daniel tranquilo. Entró a la cueva, entró al lugar y cerraron, sellaron la piedra. Como decir, nadie, ni el rey mismo podía remover esa piedra. Nada. Como cuando llega el Señor y manda quitar la piedra. Nadie lo iba a hacer porque ya estaba muerto, Lázaro. Pero el Señor tiene la autoridad para decir, quítenla. Y llamar, gritarle a la muerte, suelta a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y luego lo sueltan de los amarres que eran en esa época las personas muertas embalsamadas. Pues. O cuando al Señor ponen la piedra en el sepulcro, de la costumbre, y luego las mujeres pensando cómo quitamos la piedra para embalsamarlo, para volverle a untar todas aquellas especies para que se conserve un poquito más su cuerpo, no se pudra tan rápido. Oh, sorpresa. La piedra que habían puesto los hombres, el Señor necesitó que la quitaran porque Él salió, pero luego sí, la piedra la mueven los ángeles para que observaran y observáramos que el sepulcro está vacío, que el Señor venció la muerte. Y de una cierta forma, Daniel entró a la muerte, entró al foso, es decir, el rey tuvo plenitud absoluta de seguridad que Daniel hasta ese día lo veía. No sabía el rey el plan de Dios, el plan de la maldad, maléfico de esta gente para hacerle un gran daño de muerte. Esta gente no elaboró un plan para que a Daniel lo quiten, no lo suban, el rey no lo ponga en ese cargo que lo quieran. No. El plan era matarlo. ¿Se da cuenta? Era la maldad. El enemigo quiere nuestra muerte cuando ya el punto es matar. Pero a él le conviene más el mal testimonio, que una iglesia inoperante, una iglesia tibia, una iglesia tomada con el mundo. Para él es mejor. Pero su última opción, como a Esteban, matarlo. La última opción con Daniel era matarlo. Tantos años Daniel siendo fiel, vamos a hacer que lo maten. Y el rey no pudo hacer nada. Y sellan, sí.
Y fíjense qué pasa ahora cuando el rey, con toda esta angustia, el 19, el rey pues se levantó muy de mañana, no durmió nada, ¿verdad? No escuchó música esa noche, no comió nada, se le fue el sueño, si tuvo una vigilia en la angustia, pero por allá, como un hálito, un pequeño respiro de esperanza, porque él dirá, bueno, si este hombre, Dios lo libró de cosas terribles, bueno, ¿quién quita? Diría él, tenía para, porque el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Es decir, que si él hubiese dicho, no, ya el rey se murió, se lo comieron, ni se acerca, va. Pero qué bonito, va. Estaba preocupado por él. Sí, que él dijo, algo pasó. Él tenía esa carga, algo pasó. Y yo quiero confirmar, si está muerto, pero tenía como que respiraba un poquito de esperanza. Gloria a Dios por eso, ¿no? Que Darío, a pesar de que cometió un grave error por su dejarse adular y hacer algo incorrecto en contra de un hijo de Dios, por ignorancia, pero también porque su debilidad era débil. Entonces él fue tempranito, apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, si pegó grito, con voz triste. Esa voz triste era decir, bueno, sé que está muerto, pero por allá, por lo menos, pero tiene como que esa duda, pero a su vez como que no, está muerto. ¿Ves? Es que extraño, ¿va? Pero con voz triste, le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Santo Dios. ¿Sabe que el Señor puede librarnos de los leones? Amén. 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 Claro. Alguien nos va a gritar, el Señor nos lo dice a diario, yo soy el que te guardo, yo soy el que te libro. Del lazo del cazador, dice la palabra, el que anda cazando nuestra alma. A Daniel lo habían cazado y lo habían llevado cacería, pues una cacería satánica para matarlo. Y para el rey estaba muerto. Para sus enemigos ya lo logramos. Pero el rey por allá gritó, ¿te ha podido librar tu Dios al cual tú sirves continuamente? En el testimonio, al cual tú sirves continuamente. El Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Así que, qué bonito testimonio va. Veía en Daniel un hombre de convicciones. Veía en Daniel un hombre que no se doblegó, que a pesar de la amenaza siguió orando. Eso es bonito, va. Ahora mira lo que pasa. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Escuchó? Mire cómo cambia una situación de angustia, de desesperación, de derrota, de frustración, en una victoria hermosa para la gloria del Señor. El rey llegó con un poquito por allá, pero gritando con tristeza, rey, Daniel, ese Dios tuyo sí pudo. Claro que sí, ¿no? Casi que le dice, vive para siempre, rey. Esa expresión era, yo te he respetado a ti, te he valorado, no te he fallado. En cambio a ti te engañaron para hacerme daño a mí. Aquí estoy. Sí, Señor, el Dios el cual yo sirvo, que sabe que soy inocente, igual tú, me libró de los leones. Santo Dios. Uno se eriza desde adentro de la cueva. Bueno, que el rey no durmió, ¿o Daniel sí durmió? A él no le importaron los leones. No le importaron ese poco yo, leones así como para... Pero no le importaron los leones, pues vamos a hablarlo. No le importaron. Cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, estamos seguros. No es que estamos exponiendo a buscar amenazas y a buscar... No, sino que nos llega una situación y aunque nos angustiamos, que muchas veces, coño, pero no. Padre, estoy en tus manos. Nada, si estoy en tus manos, Señor, nadie me va a arrebatar de tu mano. Yo no veo nada, y en ese momento, acostadito, tranquilo, el rey angustiado, desesperado, no durmió. Y Daniel, mire, los leones por allá quietecitos, ni a león olían, ¿no? Quedaron por allá quietos, arrinconó todo, me imagino, no sé. Y de ahí, pastor, pero ¿cómo va una cueva aquí va a dormir cómodo? Bueno,
Pensaba, y Daniel se acomodó por aquí, por allá, y bueno, Confiado. confiado y confiado. Él confía en su Dios, confía en su Señor. Confiemos en el Señor, amén. Amén, amén, amén. Y al rey escuchar aquello, el rey escuchar que dice que no, nada malo me ha pasado, yo no he hecho nada malo. Así que rey, y mandó a sacar rápido a Daniel. Eso fue una orden inmediata. Y cuando revisó, vio que Daniel, pero ni a león, o sea, aquellos tres muchachos ni a candela olían, Daniel ni a león olía. Ah, para que los leones hieden, ¿verdad? Pero, bueno, dicen que los tigres hieden más, pero bueno, lo importante es que eran animales salvajes, en una cueva, encerrados. Que ni un rabuñito, pues nada. Nada, Daniel estaba entero. Y cuando ven que no había nada en él, que simplemente él había confiado en su Dios, eso impresionó más. ¿Sabe el testimonio ahí? Que este hombre vio que Daniel, una confianza plena, una fe absoluta en Dios. Eso como falta hoy, ¿verdad? Hay gente que a la menor vicisitud, a la menor problema, parece que no, casi que dice que Dios no me sirve o no me resuelve. Váyase a Daniel diciendo, cónchale Dios, yo te he servido en este reino tanto tiempo y ahora me va a pasar esta varilla a mí, me va a pasar esta broma. ¿Qué te pasa, Dios mío? Entonces yo estoy orando, ¿cómo me van a condenar a muerte estos sinvergüenza y este rey sinvergüenza? Porque estoy orando. Entonces, mira Dios, esto es injusto. ¿Verdad que Daniel no dijo eso? No sé, no murmuró. Parece hoy un cristiano que le pasa, pero bueno, pastor, porque amigo, yo soy, casi que soy un... Nos pasa, punto. No tenemos que estar diciendo al Señor que por qué a mí no, si Señor tú sabrás. Qué hermoso ejemplo para nosotros que Daniel no se quejó, no se lamentó, no entró en crítica, no le dijo a Dios que por qué, nada. Y es la muerte seguro yo. Y vamos a ver que es una muerte segura, porque es lo que va a pasar después. Si Daniel estaba tan seguro en el Señor, como dijeron los muchachos al principio, los tres amigos, si nos libra, gloria a Dios. Si no nos libra el rey, sepa que no vamos a adorar a tu imagen. Así que eso se llama convicción. Tener una palabra. Si nos libra, gloria a Dios. Daniel igual. Si me muero ahí, que él no tenía, y aunque pienso más, es mi opinión, que Daniel sabía que iba a salir bien librado. Pero yo no. Estaba tranquilo. Tanto así que tú sabes que yo no he hecho nada mal. El Señor que yo sirvo, nada mal. Y los leoncitos también, eso ni siquiera se me acercaron. Y tenían hambre. A ver por qué. Ahora fíjense, cuando el rey saca a Daniel, lo revisa, ve que nada, y escucha a Daniel nada. Yo he confiado en Dios. Y dio orden al rey, el 24. Dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Tenían hambre. Hermano, quebrado. Quebraron. Claro, es que uno de los animales más formidables en el reino animal de fortaleza es un león. Un león es un animal que no le da la espalda, es decir, un animal que arremete y enfrenta la situación. Y si tenía hambre, más. Y dice que aquí no había llegado abajo, no habían llegado al fondo, cuando ya los leones arremetieron, los agarraron, los trituraron con su fortaleza, les quebraron los huesos, así que, imagínense los gritos. Y pagó la familia. Pagó la familia. Era el precio, como dice la palabra del Señor, pues la paga del pecado. Mire, a veces esto sonará como que injusto. Bueno, pero Dios mío, si lo que pecaron fueron esta cantidad de hombres, ¿por qué la familia? Yo trato de no entrar en ese tipo de debate, sino que me voy al contexto histórico-cultural. Era cultural. El rey se sintió tan ofendido, tan engañado, y aunque él tuvo responsabilidad, pues tuvo que haber indagado, porque esta gente me está pidiendo esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es? No, él simplemente se dejó halagar y firmó. Pero luego el rey conoce el engaño que estaba culpando él, a un inocente, se frustró.
Pero luego que ve que el engaño no prosperó, que Daniel fue librado, la rabia que él tuvo, la carga emotiva, el odio hacia esa gente que lo había engañado y que a su vez habían condenado injustamente a la muerte de Daniel, lo hizo a él tomar una decisión drástica. Toda la familia. Por eso le digo, tenemos que orar por nuestra familia, clamar por ellos. Porque el enemigo, dice el apóstol Pedro, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y créame, hermana, hermano, que las lámparas que Dios ha puesto encendidas en nuestros hogares es usted, soy yo. Amén. Orar por nuestra familia. Amén. Más nadie lo va a hacer. Orar, Padre, guarda, Padre, aquí, Padre, vaya por aquí. Y Señor, y cuando Dios te traiga a ti al pensamiento por una persona, Padre, guárdalo. Si tú me estás poniendo en mi mente, Espíritu Santo, oro por esa persona, oro por este familiar, oro por mi sobrina, oro por mi sobrino. Hace poco un sobrino mío tuvo un accidente feo en una moto. Bueno, Señor, bueno, gracias a Dios se está recuperando. Una sobrina se vio mal hace unos días atrás, estaba pariendo y gloria a Dios, gracias a Dios se vio librado. Gracias a Dios todo salió bien, orando. Mi sobrino que apareció, que estaba por ahí, gloria a Dios, decir, orar, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y se le están exponiendo así facilito. Pues, esta gente pagó el precio de algo tan terrible, la mentira, el engaño, para causarle daño terrible a un varón de Dios como lo era Daniel. Y dice que cuando como leones no era que no tenían hambre, no era que eran mansitos, no, eran fieras. Y destrozaron ese grupo de personas. Ahora dice aquí, entonces el rey Darío, aquí la historia culmina en esta parte de una manera muy, muy hermosa, porque vemos que el testimonio del Señor se hace perenne, se hace presente. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Ya va. Él ha librado a Daniel. No, hermano, tranquila. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Escuchó? Más allá de la situación dura, difícil, de la sentencia de muerte, de la mentira, de la trampa, de la simulación de un acto de reverencia al rey, que hasta de idolatría es tratado, porque era orar al rey, como Dios todo lo revertió para bien. A veces nosotros no vemos eso, pero dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Mire, ver el bien en medio de algo así, o las situaciones que hemos pasado, oye, uno lo va a ver, ¿verdad? Pero no le llega, Señor, tú sabrás. Padre, tú sabrás. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Todo es todo. No hay excepción. Por muy duro que sea el momento, por muy difícil la situación, Daniel simplemente hizo silencio y fue al lugar. Y salió victorioso. Y el rey, a pesar de toda la sentencia que emitió contra los que habían engañado, los que habían causado toda esa trampa, esa mentira contra Daniel, pagaron con su vida, pagaron duramente, pero lo más significativo es que el rey reconoció que el único Dios verdadero era el Dios al cual usted y yo servimos. Amén. Amén. Y que lo emitió en un decreto, que todos los pueblos reconocieran que ese era el Dios, que simplemente en su territorio todo pueblo y nación supiera que ese era el Dios verdadero. Qué bonito, ¿ah? Para que un pueblo, una nación, un reino, como el Medo Persa, que tenían control
grande de ese territorio, de esa antigüedad, donde había cualquier cantidad de, vamos a decir, deidades o cultos o idolatría, reconocer que por encima de eso hay un Dios que dice que hace milagros, que salva, que libra, señales, maravillas. Es algo muy importante hoy verlo a la luz de la palabra. Porque eran reyes que para poder ser doblegados tenían que pasar por cosas como es, como pasó con Nabucodonosor y su locura. ¿Va? Belsasar, su nieto, no reconoció, pagó el precio. En el caso de Darío, que fue arrogante, que se abrogó, oye, oren para mí, oren hacia mí, así se exaltó por un engaño, aquí reconoció que no. Al único Dios que le podemos orar, verdadero, es el Dios que salva y libra. Amén. Amén. Y libró a Daniel del poder de los leones. Sigue librándonos el Señor del poder del león, que anda por ahí como león y sus leones, porque anda. No es mentira, es una cuestión que tenemos que ser conscientes, no para tener miedo, sino, Señor, guárdanos, ayúdanos, para que podamos nosotros, como Daniel, prosperar. Como dice la palabra del Señor, que como prospera nuestra alma. Como todo lo que hagamos para gloria del Señor, Señor, ayúdanos a que todo, en el nombre de Jesús, a pesar de las vicisitudes, los problemas, las circunstancias, las amenazas, podamos ser guardados por ti. Y es un ejemplo muy bonito, porque luego de Darío vino Ciro, y también Ciro fue un hombre que respetó al Señor. De hecho, no aquí en la historia de Daniel, sino en Nehemías, Ciro fue, en otros reinos, pues, pero Ciro fue como que el iniciador de la reconstrucción y el retorno de los exiliados a la tierra de Israel y el comenzar nuevamente ese pueblo a poblar esa tierra. Pero aquí hasta ahora vemos que Dios había sido fiel con Daniel y Daniel, viendo la fidelidad de Dios, se había mantenido fiel al Señor. Amén. Amén. Entonces, por hoy terminamos y le damos gracias al Señor por ello, de que hemos, en esta primera etapa, los primeros 6 capítulos históricos, biográficos, y para el próximo miércoles sí vamos a entrar ya en la parte de lo que es las visiones, la profecía y todo eso. Ya ahí sí nos vamos a tomar un poquito más de tiempo, quizá un capítulo entero no lo revisemos una noche, sino que porque ya más detalles, más cosas que hay que revisar. Amén. Bueno, entonces vamos a culminar el estudio por hoy.